El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano. Bienvenidos amigos de Enfoque Ciudadano a esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Hoy estamos en la sede del 9º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos Jalisco 2014, evento del que el CESJAL es copartícipe. Y nuestro compañero Gilberto Tinajero tiene una serie de charlas con algunos de los participantes. Son expertos en la materia y seguramente pues serán temas que a ustedes les interesan mucho. Así que gracias por su presencia y muy bienvenidos. Amigas y amigos, muchas gracias por el favor de su atención y presencia en este su programa Enfoque Ciudadano. Nos encontramos en una transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro en la organización y desarrollo del 9º Congreso Nacional de Organismos Autónomos de México. Tenemos el honor de iniciar este programa con la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco, quien es presidenta del Consejo del Instituto de Transparencia de Información Pública de Jalisco. Licenciada, es un honor para Jalisco ser sede de este 9º Congreso Nacional. ¿Cómo ha asumido el ITEI la organización, el desarrollo de este congreso y qué significado tiene que Jalisco sea la sede? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí en contacto con todas las personas que nos ven a través de este medio. Bueno, en realidad para Jalisco, ¿qué representa que tengamos la sede de este 9º Congreso de Organismos Públicos Autónomos? Implica un gran reto, una enorme responsabilidad con relación a los derechos ciudadanos, los derechos fundamentales de todas las personas que nosotros, las instituciones autónomas, debemos de proteger y de garantizar. Para Jalisco estuvimos realizando diferentes acciones para que finalmente pudiéramos tener esta sede de este 9º Congreso en este año, aquí en Jalisco, y definitivamente la expectativa que tenemos de este Congreso, bueno, crece conforme se llevó a cabo toda la organización. Estuvieron involucradas diferentes instituciones a nivel local y a nivel nacional y nos damos cuenta de la suma de voluntades que existe por parte de todas estas instituciones a través del trabajo colaborativo que se llevó a cabo alrededor de 6 meses de trabajo, 7, 8 meses, y en realidad el enfoque siempre fue la parte de atender a la sociedad. ¿Qué le vamos a ofrecer a la sociedad? ¿Qué le vamos a... ¿Cuáles iban a ser los temas que debíamos de manejar, que debíamos de tratar? Y en realidad todas coincidíamos en esta parte en que ciertamente somos organismos públicos con autonomía, sin embargo no debíamos de perder de vista la parte central de nuestra naturaleza, que es el enfoque hacia el ciudadano, hacia la sociedad. Precisamente en esto queremos profundizar. Tal vez nuestro auditorio escucha organismos públicos, otro evento del gobierno, los poderes tradicionales, las instituciones políticas parecen estar agotadas o parecen estar rebasadas ante los diversos acontecimientos nacionales, mundiales, que cada día como ciudadanos nos vemos afectados. ¿Cómo podríamos explicarle al ciudadano la diferencia entre lo que es un organismo público autónomo y una institución de gobierno tradicional? Y entonces cobra relevancia que los organismos públicos de México estén reunidos en Jalisco, reflexionando, proponiendo nuevos y mejores esquemas en su vínculo con la sociedad. ¿Cómo le explicaríamos a la sociedad la diferencia entre el gobierno tradicional y los organismos públicos autónomos? Sí, existe en cuestión de estructura la parte de las autoridades en quienes recae todo lo que es la administración del Estado, la impartición de justicia, y existen los organismos autónomos, públicos autónomos,
que a pesar de que su naturaleza es pública, tienen esta independencia de autonomía con relación a su operación, es decir, de los organismos autónomos no existe un superior jerárquico que se desprenda de la estructura del gobierno y, por otro lado, la naturaleza de estas instituciones, Gilberto, y le comparto a toda la sociedad, es la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas. Es decir, estas instituciones son creadas para defender o garantizar los derechos que cualquier persona tenemos de acuerdo a nuestra Constitución nacional. Y en este sentido, somos un contrapeso con las autoridades, insisto, de primera instancia, en caso de que las autoridades no cumplan o no garanticen los derechos de los ciudadanos, se crean este tipo de organismos para que se genere ese contrapeso entre el ciudadano y la autoridad y podamos buscar o llevar a cabo las acciones que garanticen que se le respeten sus derechos. En el caso de las instituciones que nos encontramos en este 9º Congreso, bueno, estamos los órganos de transparencia de todo el país, los órganos de derechos humanos de todo el país también, los órganos electorales, así como organismos ciudadanos, como es el caso de CESCAL, y algunos otros que también están en el país. También nos acompañan en la organización de este Congreso las universidades públicas, donde definitivamente a través de estas instituciones, en el campo de la investigación y además en la formación de ciudadanía, forman una parte sustantiva. Pero es prácticamente lo que hacen estas instituciones, la defensa de los derechos humanos. Muy bien, en ese sentido son órganos garantes de la democracia. Sabemos que la democracia es la vigencia real y efectiva del derecho de expresión, del derecho a asociación, del derecho al acceso a la información y por supuesto de la protección de los datos. Podemos entonces entender y que la ciudadanía, la sociedad, vea en los organismos autónomos un aliado para la defensa de estos derechos, de estas garantías, pero también, bien lo decía, una instancia de vigilancia al poder público. Viven entonces la observancia y qué pasa cuando un funcionario le incumple al ciudadano. Cuando no se cumple con una norma, los derechos políticos o los derechos de acceso a la información, ¿el ciudadano encuentra cobijo y respaldo en estos órganos garantes? Para eso están creados. Definitivamente la naturaleza de estas instituciones es para interceder para el ciudadano, insisto, con las autoridades, quienes son de naturaleza o de origen, quienes deberían de garantizar por sí solas estos derechos. Definitivamente estamos viviendo en un momento en México en el que la sociedad no tiene confianza en sus autoridades, en las instituciones, que es lo más delicado, y sin embargo las instituciones son necesarias. Es necesario que existan estructuras que soporten toda la organización de una comunidad y de una sociedad. Y en ese sentido, si la sociedad no tiene confianza en sus autoridades, bueno, nos quedamos prácticamente sin defensa y sin una regulación y un control de una sociedad organizada. Un riesgo de anarquía. Definitivamente. En este sentido, ¿cómo visualiza el futuro en los mejores escenarios el Instituto de Transparencia, la labor del Consejo que usted encabeza? ¿Cómo visualiza que México, pero particularmente Jalisco, transita o tiene la posibilidad de transitar de la mano de la participación ciudadana, de la mano del cumplimiento de las instituciones, a dejar atrás estos rezagos de un México que cada vez queremos que se termine de evaporar y de diluir y visualizar un México fuerte, sólido, consolidado? ¿Cómo lo vería el Instituto y la presidenta del órgano garante? Sí, yo considero que las autoridades tienen que
abrir sus puertas, tienen que generar nuevas condiciones para la sociedad, porque estamos en un momento sensible en el país donde las instituciones, insisto, deben de fortalecerse desde el interior. Definitivamente existen temas como el acceso a la información o la transparencia, la parte del ejercicio de la democracia, donde quizás es complicado transitar de un día a otro. Sin embargo, es necesario que las autoridades tomen conciencia de que son temas que a la sociedad le interesan, que la sociedad requiere en este momento, y las autoridades deben de ponerse ya y de transitar a un papel donde abran las puertas a estos derechos, donde cada vez más se garanticen de manera natural, sin necesidad de que existan instituciones que obliguen a las autoridades a que suceda, y en este sentido necesita generarse un cambio, necesita existir un avance, porque la sociedad cada vez está más consciente y más participativa, y en ese sentido estamos viendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, donde están creciendo en una generación completamente distinta a la que nosotros los adultos nos desarrollamos, y para ellos no existen fronteras. No existen fronteras en cuanto a la información, en cuanto a la opacidad, y en ese sentido tenemos que dar ese brinco generacional, las instituciones públicas, para poder dar respuesta a estas nuevas generaciones que en unos pocos años van a ser quienes van a estar a cargo, ¿no? o quienes van a estar en este lugar. Presidenta, después de la conclusión de este Congreso Nacional, de haber discutido sobre la reforma constitucional en transparencia, la reforma político-electoral, la reforma en telecomunicaciones, las relaciones de gobernanza y de participación democrática en nuestro país, es decir, concluidas estas 2 jornadas del Congreso Nacional, ¿qué va a pasar? ¿Solamente fue la discusión, la reflexión, o qué resultados podríamos esperar de este Congreso? Bien, queremos llevar a cabo acciones en concreto que no nada más queden en habernos reunido para retroalimentarnos respecto de estos temas y para saber qué es lo que viene con base en estas reformas, sino que queremos llevar en el estado de Jalisco acciones en concreto donde definitivamente se vea el resultado de esta suma de esfuerzos, como bien comentas. Esperamos que a través del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, quien emite recomendaciones hacia nuestras autoridades, quien tiene esta facultad, el Instituto de Transparencia estaría sumándose a las recomendaciones que se emitan, que van a surgir de las ponencias que por parte de los ciudadanos se lleven a cabo y se presenten en este mismo encuentro. Es decir, los trabajos no van a quedar concluidos con esta reunión, sino que estos trabajos y estas aportaciones de los ciudadanos las haremos llegar de manera conjunta a nuestras autoridades para que puedan llevarse a cabo la ejecución de estas propuestas. Muchas gracias, Presidenta. De esta manera llegamos al final de la entrevista, no sin antes agradecer el valioso tiempo y atención que nos brindó. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos a que continúen con nosotros. Regresamos. Amigas y amigos, de su programa Enfoque Ciudadano, nos encontramos con el doctor Ciro Murayama Rendón. Él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral que participa en este Congreso Nacional de Organismos Autónomos de México.
Consejero, en el próximo año tendremos elecciones no solamente a nivel federal, sino en las entidades de la República. ¿Cómo visualiza el INE este nuevo proceso electoral con reglas del juego renovadas? En efecto, vamos a tener elecciones en un nuevo marco legal. Ahora el Instituto Nacional Electoral, que sustituye al otrora Instituto Federal Electoral, tiene que ver no solo con las elecciones federales, sino que comparte algunas responsabilidades con las autoridades electorales locales. Hay que decir que no desaparecen las autoridades electorales locales venturosamente porque sigue habiendo elecciones locales, es decir, todos los puestos de gobierno y de representación que se definen en las constituciones de los estados, como es el caso de Jalisco, van a ser atendidas y resueltas por las autoridades electorales locales. Para el próximo 7 de junio los jaliscienses van a elegir a sus diputados locales y van a elegir a sus ayuntamientos, a los presidentes municipales. Eso está a cargo del Instituto de Participación Ciudadana de Jalisco. Al mismo tiempo se va a renovar la Cámara de Diputados Federal y eso está a cargo del Instituto Nacional Electoral. Lo que vamos a hacer en conjunto es a instalar una sola casilla de tal manera que ya no vamos a tener dos mesas paralelas para que la gente llegue y primero vote en la elección federal y después en la local. Va a ser un mismo registro, lo cual permite algunas economías importantes. Eso es una ventana para abaratar el costo de las elecciones y además el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, va a estar a cargo de la fiscalización de las campañas electorales, es decir, los recursos que gasten los candidatos de los distintos partidos e incluso de los candidatos independientes, que es una figura que por primera vez va a haber en las elecciones en Jalisco, van a ser también auditadas por el Instituto Nacional Electoral, de tal manera que pues ese es el nuevo marco en el que vamos a operar. No paso por alto el hecho de que estamos viviendo unos meses en los cuales vemos mucha movilización social, incluso indignación, particularmente a raíz de los deplorables hechos del estado de Guerrero y de Iguala y la desaparición de estos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y justamente en este contexto de indignación ciudadana, que yo creo que no es difícil de compartir, las autoridades electorales tenemos la obligación de cumplir con toda pulcritud nuestro trabajo, garantizando la autonomía de nuestra función, es decir, no estar al servicio ni del gobierno ni de ningún partido político en particular, esté en el gobierno o en la oposición, y asegurar que será el voto de los ciudadanos el que defina cuáles son los puestos de representación y de gobierno el próximo 7 de junio. Hay diferentes opiniones y hay autores que sostienen que el futuro de la democracia depende de la calidad del sistema electoral, y precisamente en todo este panorama y en este contexto hay un tema que a los ciudadanos nos preocupa de manera importante. ¿Cómo logrará el órgano organizador, el árbitro electoral, blindar, proteger, dar la suficiente certeza de que los diferentes actores que participarán en la contienda política no se vean influenciados, no se vean motivados o amedrentados por poderes fácticos? La parte del blindaje electoral se considera desde el punto de vista ciudadano un tema de relevancia. ¿Cómo lo abordarán ustedes? Bueno, nosotros tenemos la obligación de registrar a los candidatos en función de que estén en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Creo que las autoridades electorales somos parte del Estado mexicano, pero no somos todo el Estado mexicano. A mí no me gusta mucho el término blindaje electoral, no me gusta traer términos policíacos o militares al terreno de las elecciones. Nuestra tarea es organizar elecciones. Los primeros responsables de la independencia de los actores políticos frente a poderes fácticos o
incluso poderes delincuenciales como el narcotráfico, son los propios actores políticos. Es decir, no puede la autoridad sustituir la responsabilidad de cualquier partido político, de cualquier candidato, para no verse inmerso en esas relaciones, en esas corruptelas. Esa es responsabilidad de los propios actores políticos. Por supuesto que nosotros vamos a desarrollar una muy exhaustiva fiscalización y en el momento en el que encontremos algo, pues será sancionado. Pero tampoco nos corresponde a nosotros jugar el papel de Ministerio Público. Hay quien dice, investíguese el pasado, las relaciones familiares, el entorno de un candidato. Bueno, el Ministerio Público está para actuar cuando hay denuncias y nosotros no debemos de constituirnos en Ministerio Público ni en la Gendarmería. Es un error pensar que la manera de separar la política democrática con la actividad criminal es revolviendo la función de la autoridad electoral con la de la policía. A mí no me convence eso. Yo creo que el árbitro electoral tiene que ser muy exigente, muy contundente en la aplicación de sus atribuciones y de sus responsabilidades para asegurar, uno, que el padrón que vamos a usar en las elecciones sea constituido solo por ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos, que los partidos políticos y candidatos tengan acceso a sus prerrogativas, en particular es muy importante a la radio y la televisión con cargo a los tiempos del Estado, ya no pueden comprar publicidad, lo cual era uno de los asuntos que hacía crecer la espiral de costo de las campañas y que los hacía muy dependientes de recursos económicos. La mejor manera de quitar la necesidad de los actores políticos de acercarse a quien tenga dinero, bien o mal habido, es que ya no tienen que pagar enormes costos para salir en radio y televisión. Tenemos que asegurar que las contiendas se den con equidad y que las casillas estén instaladas para ir a votar. Eso implica una movilización enorme de recursos en nuestro país porque tenemos un sistema electoral que implica que el voto lo van a contar, lo van a recibir nuestros vecinos, que son los ciudadanos que están a cargo de una casilla. Capacitar a los ciudadanos para que se hagan cargo del voto de sus vecinos, para que instalen la casilla, estén todo el día trabajando, recibiendo la votación y luego la cuenten y llenen las actas, pues es una tarea muy compleja. Esa es la que tenemos que hacer, eso es nuestro trabajo, no es un trabajo menor, es una responsabilidad mayor, hay que hacerla sin sobreactuaciones. El futuro de la democracia en México no solo depende del procedimiento electoral, empieza ahí, pero no termina ahí. En buena medida nos hemos pasado mucho tiempo discutiendo cómo llegan los distintos actores políticos al gobierno, una reforma electoral tras otra. Yo creo que ya hay que dejarle de dar vueltas a la noria electoral y empezar a pensar no solo cómo se disputan el poder los actores políticos, sino para qué y cómo ejercen el gobierno. Esa es la agenda de la consolidación democrática. Cómo hay rendición de cuentas, cómo se acaba con la impunidad, cómo las instituciones del Estado funcionan. Esa es una agenda de democracia sustantiva que va más allá del procedimiento electoral, pero el procedimiento electoral está al principio. Si no hay representantes y gobernantes electos en libertad por la gente, pues toda la credibilidad de las instituciones públicas se desploma. Nosotros somos el principio, pero cómo se ejerce el gobierno, que es al final de lo que depende la credibilidad de las instituciones, no pasa por nosotros. Por último, consejero, y sin entrar en un juego de pronósticos ni de prospectiva, ¿qué esperará el ciudadano, el elector mexicano jalisciense, acabada la contienda, la jornada electoral? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que lo que debe pasar es que el ciudadano vea reflejados en la composición de los ayuntamientos y en la composición del Congreso lo que los ciudadanos en plural digan. Esa es la máxima expectativa, que no va a haber nadie en ningún palacio municipal ni en ningún asiento del Congreso del Estado de Jalisco que no
haya llegado gracias al respaldo de la ciudadanía, y entonces el ciudadano tiene mucho poder en su voto y yo espero que lo ejerza. De esta manera llegamos al final de este segmento, no sin antes agradecerle el invaluable apoyo a nuestro consejero electoral nacional. Muchas gracias. Los invitamos a que continúen en sintonía con su programa Enfoque Ciudadano. Nos encontramos en la inauguración del 9º Congreso Nacional de Organismos Autónomos. Este evento que lleva a cabo el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco en coordinación con el Consejo Económico y Social para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL. Nos encontramos de una manera muy especial y tenemos el honor de tener unos minutos de entrevista. Se encuentra con nosotros la doctora Jimena Puente de la Mora. Ella es comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la posibilidad de estar en este espacio. Los saludo y a todo el público también que nos sigue en esta transmisión. Asistimos a esta inauguración del Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos en un contexto muy especial. México, los mexicanos, enfrentamos desafíos muy importantes. Las instituciones de gobierno enfrentan retos que parece no se habían presentado en el escenario de manera semejante. ¿Cuál es el sentir, cuál es la visión del Instituto Federal ante este escenario en que los ciudadanos piden un cambio y cómo ese cambio lo pueden dar los órganos garantes? Efectivamente coincidimos en que México está viviendo una etapa muy importante y en donde se ha visto que la distribución tradicional del ejercicio del poder público en poder ejecutivo, legislativo y judicial tiene que buscar otras vertientes de confluencia y también que propicien la participación ciudadana, y bueno, pues es el caso de los organismos públicos autónomos. Me parece una gran oportunidad para el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que tengo el honor de representar, estar participando activamente en el diálogo que podamos tener para enfrentar los desafíos que tenemos, para propiciar sobre todo que la ciudadanía participe y se sienta representada por sus autoridades y organismos públicos en cada uno de nuestros ámbitos de actuación y de acción, para finalmente tener un objetivo muy claro, que es fortalecer la democracia y la participación ciudadana en todo el país. Cuando hablamos de democracia, el ciudadano común, el investigador, el empresario, sin duda piensa en el proceso electoral. Es la democracia procesal. Pero también hay una democracia de contenidos, una democracia de resultados, una democracia que debe de permitir que se garanticen los derechos de acceso a la información, de divulgación de la información, los derechos de expresión, los derechos de asociación. Estos derechos que son el núcleo de la democracia de resultados o de contenidos, de qué manera el órgano garante le dice al ciudadano: cuentas conmigo. Y si tu relación con el gobernante, si tu relación con las instituciones públicas tradicionales se ve mermada, limitada, ¿en qué medida puede el ciudadano acudir al órgano garante nacional para poder hacer válidos sus garantías y derechos de libertades? Una democracia en donde se garantice y se fomente también la participación, en donde pueda el ciudadano y pueda cualquier persona preguntar a las autoridades qué es lo que hacen con los recursos públicos, y no solamente eso, sino ir más allá, solicitar información que le pueda cambiar incluso su vida, cuál es la calidad de las escuelas, cómo están las estadísticas de salud, solicitar por ejemplo su expediente médico. Estamos viviendo ante tiempos que requieren esa participación. En el IFAI estamos fortaleciendo también esa medida de ejerce
tu democracia todos los días. No es una cuestión solamente de proceso electoral, que es fundamental, sino también buscar que continuamente se estén haciendo estas preguntas, estén haciendo solicitudes de información, se haga seguimiento al actuar de todas las autoridades. Y bueno, pues eso el IFAI está muy comprometido en que no solamente sea una cuestión federal, sino sea una cuestión nacional. Si nos fortalecemos los organismos autónomos garantes de la transparencia y el acceso a la información, si ayudamos también a fortalecerse en cada uno de los estados, es decir, que no sea un ejercicio privativo de alguna zona de la República, sino que sea una cuestión general, estamos seguros que si nos va bien a los organismos, nos va bien a todos. Claro, en este sentido, el ciudadano se enfrenta a una posibilidad, el derecho a exigir la verdad. El artículo 6º constitucional, a partir de la reforma que le otorga al ciudadano y a la sociedad el derecho a la información, que es acceder a la verdad, conocer la verdad. ¿Cuál sería el reto para que el ciudadano pudiera acceder plenamente a la verdad y con base en esa verdad nacional, en esa verdad del país, en esa verdad republicana, bueno, ejercer esa participación que anhelamos desde las instituciones? Tenemos una excelente reforma constitucional de febrero de este año. Tenemos una conquista, una verdadera conquista en materia de transparencia y datos personales al dotar al organismo garante constitucional de autonomía. Es el primer órgano autónomo garante de la transparencia y la protección de datos en todo el mundo. Y esto se puede decir fácil, pero es una conquista muy importante para el país. Efectivamente, el artículo 6º señala, consagra y garantiza el derecho a la máxima publicidad. Y ante una duda, bueno, primar este principio de máxima publicidad para abrir la información y que esté disponible para todas las mexicanas y mexicanos. ¿Cuál es el reto? Se necesitan leyes garantistas, se necesitan leyes específicas, se necesitan leyes fuertes, pero también, como ya las estamos teniendo, pero también una cosa importante, tenemos en puerta la elaboración de estas leyes generales que van a marcar el estándar mínimo de todos los estados de la República, pero no solamente el aspecto legal, que es tan importante. El principal reto es que las personas hagan uso de estos derechos que constitucionalmente ya están reconocidos, tanto de transparencia y acceso a la información, y también de que estemos conscientes de la importancia que reviste proteger nuestra información personal y proteger nuestros datos. Precisamente en este blindaje de la protección de los datos, de la protección de la información, el ciudadano también encuentra que a veces el político, el funcionario, no se presta a cumplir las leyes. Hay instituciones garantes, hay marcos normativos, pero sabemos que la naturaleza del poder público, del poder político, tiende a ser hermético. ¿Qué va a hacer el órgano garante nacional y cuál es el papel de los órganos garantes locales frente a esas resistencias del poder político o de los funcionarios que se resisten a cumplir estas garantías? Te agradezco mucho la pregunta, porque precisamente es en esta reforma constitucional donde se sientan las bases de disposiciones muy claras. Obligados Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, partidos políticos, sindicatos, fondos públicos y cualquier persona físico-moral que reciba recursos públicos. También señala las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información para poder revisar las últimas resoluciones de los órganos garantes de cada estado. ¿Y esto con qué objetivo? Y el poder atraer, cuando la importancia y trascendencia del caso así lo amerite, desde un inicio resolverlo el propio órgano garante a nivel nacional. ¿Esto qué trae como consecuencia o qué es lo que tiene repercusión a nivel nacional? Que las personas tengan certeza en que las resoluciones van a ser acatadas y cumplidas a cabalidad, y de que tienen otra opción también el Instituto Federal de Acceso a la Información como este aliado de los estados para que estas disposiciones se cumplan. ¿Cuáles son las medidas para esos funcionarios que en su momento no cumplan con las disposiciones? Bueno, pues estaremos atentos a la redacción final de esta Ley General de Transparencia para aplicar con puntualidad lo que proceda. Precisamente
es esta ruptura de la impunidad, esta ruptura de la falta de responsabilidad democrática, lo que nos hace llevar o llegar al concepto de la rendición de cuentas. Existe la transparencia, es un órgano garante y contribuye a la rendición de cuentas. ¿Cómo lo visualiza usted? Así es, y también fortalecer esa visión tanto de la ciudadanía, pero también del funcionario público, que la transparencia y rendición de cuentas es un elemento indispensable para la credibilidad ciudadana de sus actuaciones, y también que lo tengan no solamente como cumplimiento de una disposición legal, sino como parte de la función que como funcionarios tenemos que dar hacia la sociedad. Eso es también un reto muy importante. Necesitamos concientización y capacitación no solamente de la sociedad, pero también del funcionario público, cualquier ámbito en el que se desarrolle. Lo que en otras palabras hablaríamos de la cultura, de la transparencia, de la cultura, del acceso a la información. En este panorama, ¿qué papel tienen las universidades, las instituciones de educación superior, de las cuales, por cierto, hay que decir que en Jalisco el CESJAL agrupa a la Universidad de Guadalajara, al ITESO, a la Universidad Autónoma de Guadalajara y al Tecnológico de Monterrey? Pero de manera genérica, ¿cuál es el papel de las universidades en fortalecer la cultura de la transparencia? Un reconocimiento, y también siempre han sido las instituciones educativas un principal aliado en el fortalecimiento de una cultura de la transparencia. Si nosotros nos desarrollamos en nuestros estudios, cualquiera que sea el área a donde nos enfoquemos, esta concientización de un actuar transparente y también de parte de la sociedad de estar al pendiente de las actuaciones de los servidores públicos, bueno, pues nuestra democracia con estas acciones concretas se fortalece. Entonces, bueno, pues nuestro reconocimiento a las instituciones educativas, también la plena disposición del Instituto Federal de Acceso a la Información para trabajar conjuntamente y fortalecer los proyectos de capacitación en toda la República. Finalmente llegamos al momento de cierre de nuestra entrevista. ¿Cuál sería el mensaje para los jaliscienses, doctora Jimena? Pues que es un gran honor que este noveno Congreso Internacional de Organismos Públicos Autónomos se lleve en el estado de Jalisco, reconocer el interés que siempre han tenido por materias de transparencia y acceso, y refrendar nuestro compromiso como órgano nacional garante del tema de transparencia y acceso para trabajar conjuntamente con ustedes y lograr resultados concretos para beneficio de toda la población. Muchísimas gracias. Les invitamos a que continúe con nosotros en esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2014. Nos vemos en un momento. En esta ocasión tenemos un invitado de primer nivel de atención y que nos complace contar con su presencia. Estamos entrevistando al doctor Luis F. Aguilar Villanueva. Él es director del Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su agenda. Gracias por la invitación. Nos complace que se dirija al teleauditorio del programa Enfoque Ciudadano. Queremos iniciar esta entrevista, doctor, preguntándole cómo aprecia usted, cómo valora esta creación de los organismos públicos autónomos, entendiendo que son una figura no tradicional de gobierno. Los organismos públicos autónomos, algunos son ejecutivos, otros son regulatorios, es una figura muy nueva, ¿no? Ha de tener 15, 20 años en el mundo, y en el país se inició con el Banco de México como el primer organismo público autónomo. ¿Y por qué nacen? Nacen por la preocupación que muchos gobiernos en determinados asuntos públicos no estaban acreditando suficiente capacidad y efectividad directiva, y se atribuía que a veces eran capturados por los intereses inmediatos de partidos políticos o capturados por otros poderes fácticos, por lo cual crecía la duda y la desconfianza de la sociedad sobre si el gobierno era capaz de gobernar en específicos asuntos públicos, como por ejemplo
en la macroeconomía del Banco de México, o en los derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o en los procesos electorales como el IFE, el INE o en el CESJAL, en temas de desarrollo y competitividad. Entonces surgen en respuesta a este, si no desencanto y escepticismo, sí dudas de los ciudadanos sobre si el gobierno es realmente capaz, competente, serio, comprometido en específicos asuntos públicos. Y se decide y se crea organismos cuya composición es específicamente ciudadana, integrada por ciudadanos con trayectorias cívicas impecables, con una buena reputación social, pero además expertos, conocedores en temas económicos o en temas educativos como el INE, o en temas electorales o en temas de derechos humanos. La gobernanza, que es un tema objeto de estudio que usted ha llevado por mucho tiempo, creemos nosotros en CESJAL, sostenemos que los OPA son órganos de gobernanza inicialmente desde esta función de coordinación y cooperación, pero no es suficiente para que los denominemos de gobernanza. ¿Qué faltaría ampliar? Bueno, por gobernanza, seamos simples y esenciales, por gobernanza hay que entender el proceso de gobernar. Y el proceso de gobernar cambia en la historia, cambia en el tiempo. Y hoy se habla de que estamos en un proceso de nueva gobernanza. ¿Qué se quiere decir con eso? Que el gobierno, por más importante, imprescindible, necesario que sea, en las actuales condiciones sociales, nacionales e internacionales, ya no cuenta con todos los recursos financieros, cognitivos, informativos, tecnológicos, para él por sí mismo definir el proyecto de un país, las grandes metas de un país y las acciones y organizaciones para realizarlos. Y entonces ha crecido la conciencia en muchísimos países del mundo y en México, que el gobierno necesita de socios, de compañeros, de aliados, para abordar específicos asuntos públicos, particularmente los relacionados con crecimiento económico y desarrollo social. Ahí es claro que el gobierno no reúne o no tiene todos los recursos que se requieren para impulsar, sostener, hacer avanzar el crecimiento económico. Y entonces surgen estas alianzas estratégicas, esas asociaciones público-privadas, esas asociaciones entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Y esto es hoy el nuevo modo de gobernar, es la gobernanza o la nueva gobernanza. Y los organismos públicos autónomos son una expresión de esta, llamémosla sin ningún afán dramático de crítica, esta insuficiencia del gobierno para atender con eficacia determinados asuntos públicos. ¿Cómo aprecia usted los retos también de la participación ciudadana, que es requerido y reclamado, pero que a veces se confunde con la manifestación, con el exceso de inconformidad? Hay que transitar o afinar la participación ciudadana. ¿Cuáles serían esos causas? Si entramos al gran tema de participación ciudadana, que tiene diversos niveles, diversos modos, diversos grados, sin duda los organismos públicos autónomos es la máxima expresión de la participación ciudadana, porque los ciudadanos llegan a tomar decisiones públicas, decisiones de alto interés público. Pero hay otras escalas y otros modos de participación. Y considero que la participación ciudadana debe acreditar que realmente tiene un sentido ciudadano, un sentido de interés público, de compromiso con interés público. Y no son manifestaciones, inconformidades, marchas, plantones, mítines, que solo están vindicando o reivindicando o empujando o vendiendo asuntos que son estrictamente particulares de beneficio para un grupo, pero que ese beneficio para un grupo no se extiende al beneficio del conjunto. Entonces hay que tener mucho cuidado, bueno, mucho cuidado por así decir, hay que apreciar la participación ciudadana, pero hay que entender que no toda participación de los ciudadanos es ciudadana. ¿Sí? No toda participación pública de los ciudadanos es de interés público y de naturaleza pública. Y creo que ahí pues hay que crear las instituciones, hay que crear los liderazgos civiles, los liderazgos económicos, los liderazgos sociales,
de tal manera que estos movimientos, al vindicar sus intereses particulares, al impulsar reivindicaciones de sus asuntos particulares, no pierdan de vista el bosque del Estado, el bosque del interés público. La política o la participación ciudadana no se puede reducir solo a intereses particulares, sino los intereses particulares deben ser colocados en el mapa, en el mundo del interés público. Entonces yo creo que desde las OPAM, que es la máxima expresión de la participación ciudadana, hasta las asociaciones público-privadas o gubernamental sociales, a los consejos consultivos de ciudadanos, a las participaciones en barrios, en comunidades, en redes de políticas, en redes de asuntos, pues es todo un enorme mundo de participación ciudadana que nos está demostrando que el gobierno ya no puede, él por sí mismo, por sí solo, definir el futuro de un país y definir las causas que importan a los ciudadanos. Desde la academia, desde la visión propia del instituto, ¿qué podríamos pedirles a los contendientes electorales y a los ciudadanos para que vivamos un proceso eminentemente democrático a la altura que México y Jalisco nos requieren? Pues mira, los partidos, sin abandonar sus compromisos con el bienestar social, con la igualdad, con la inclusión, sin abandonar su compromiso con el crecimiento económico de localidades, estados y del país, tienen que poner ya en el corazón de sus campañas el Estado de Derecho, la vigencia de la ley, el imperio de la ley. El hecho Iguala creo que nos ha exhibido que podemos estar muy avanzados en la democracia, pero muy atrasados en el Estado de Derecho. Gobiernos representativos, pero no necesariamente gobiernos legales. Entonces, en el corazón del 2015, yo sí pondría el gran tema de la justicia legal, del imperio de la ley, de la igualdad ante la ley, de la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, el parar en seco estas asociaciones perversas entre autoridad pública y criminalidad, que es algo contradictorio y absurdo. Entonces, para mí, el 2015 debería ser como el gran corte para entrar de lleno en un Estado de Derecho, en un gobierno de leyes. Muchas gracias, doctor. Precisamente con este mensaje nos quedamos. Queremos enfatizar que si algún momento a México se le presentaba como reto fortalecer su sistema electoral para arribar a la democracia, hoy consideramos que es el Estado de Derecho aquel que nos arribará a una democracia en plenitud de derechos humanos, de derechos sociales, de derechos políticos para los y las mexicanas. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro auditorio. Los invitamos a que continúen en su programa Enfoque Ciudadano. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano.